Buenas noches. Antes de hablar del título, que es un poco difícil, ¿por qué hay maldiciones en la Torah? Hay, y lo vamos a leer esta semana. No, aquí lo vamos a leer en una semana más. En Israel ya lo leen. ¿Ok? ¿Por qué hay? Antes de eso, tenemos que saber que siempre las lecturas de la semana tienen que ver no nada más con la historia que pasó, que Moshe Rabbeinu, que entraron a Israel, sino también con algo presente que está pasando hoy. Y podemos siempre agarrar una lección y con eso mejorar algo en el presente. Por eso es tan importante también las lecturas semanales, no nada más como un recuerdo, porque también un recuerdo puedes poner una película y ver las cosas, pero aquí hay que interpretar cada palabra y el texto, entonces tiene muchas cosas para aprender, ¿ok? ¿Cuántas lecturas hay en la Torah? ¿Cuántos parashot hay en la Torah? Entonces, aparece en el Zohar y también aparece en Mahzor Vitri, que es un libro que hay 50, porque lo dividieron en año normal, ¿ok? En los Geonim aparece que hay 53, porque en Nitzavim Vayelech, que son 2 parashot hoy en día, lo hicieron 1. Hoy en día sabemos que hay 54. Y en algunos momentos, por ejemplo, el Talmud cuenta que en la tierra de Israel leyeron y terminaron la Torah una vez cada 3 años. Y en Babilonia cada año, como hacemos hoy en día en todo Israel, en todos los lugares. Una vez al año terminamos la Torah, es un ciclo. En Simchat Torah terminamos la Torah y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Ok? Hay lecturas que se juntan, hay lecturas que nunca se juntan. Por ejemplo, ahorita aquí afuera de Israel leemos Be'ar, en Israel leen otra parasha Bechukotai y lo van a arreglar, lo vamos a juntar nada más en Matot Masei, al final de Bamidbar. ¿Ok? ¿Por qué? Me dice que Matot Masei habla de la tierra de Israel, la entrada de Israel, y ese es bueno leer y hablar sobre eso antes del luto, de las tristezas de las 3 semanas de Tisha B'Av. Es decir, incluso en ese momento difícil hay que leer sobre algo que es esperanza, que son cosas de la tierra de Israel, son cosas bonitas también. En el momento difícil también hay que leer cosas buenas, y sobre eso vamos a hablar hoy. ¿Ok? Hay otro lugar en el Talmud que dice que Ezra Sofer, ustedes ya saben Ezra Sofer, ¿ok? Lo que construyó el segundo templo después del exilio en Babilonia. Dice, él arregló que todos van a leer la parasha de Bechukotai antes de Shavuot y la parasha de Kitavo antes de Rosh Hashanah. ¿Qué tiene especial esas dos lecturas? Kitavo y Bechukotai tienen maldiciones. Son los 2 parashot que contienen en la Torah muchas maldiciones. ¿Y por qué leerlo antes de Shavuot y antes de Rosh Hashanah? Dice Tichle Shana Vekelilotea, que termine, que se acaba el año y sus maldiciones. ¿Ok? Por eso hay que leerlo antes de Rosh Hashanah. Ahora, Rosh Hashanah entendemos, pero Shavuot no es Rosh Hashanah. Entonces, ¿por qué dices que termine el año? Quiere decir que la próxima semana se termina el año y en Shavuot se empieza un año nuevo. Efectivamente sí, dice la Mishnah que también es Rosh Hashanah. Acuérdate que hay 4 cabezas del año, 4 Rosh Hashanah. ¿Ok? Una vez dijimos que en el Kiddush, todos los días en viernes, tú dices Yom Ashishi Vaychulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tzadam. Dice el día sexto terminó la creación, en el 6º día. Pero ¿qué sigues después? Vaychal Elokim Bayom Ashevi'i, y Dios terminó su trabajo en el 7º día. Entonces, ¿terminó el 6º día o el 7º día? Dice, mira, el 7º día Dios terminó su creación, pero para nosotros se terminó el 6º día. ¿Qué es el sexto? Aquel sexto famoso, ¿qué? 6º de Sivan. El 6º de Sivan, que recibimos la Torah, se terminó la creación para nosotros. Es decir, hay una creación física que se terminó en el 7º día, pero hay una creación espiritual que se terminó cuando recibimos la Torah. Y este es Shavuot, por eso también se considera como Rosh Hashanah y se acaba el año y sus maldiciones. Vamos a llegar ahorita al tema, después de entender un poco lo que es ver también el positivo dentro del negativo, por qué hay maldiciones en la Torah. Entonces, primero hay que saber, y es una historia verídica, que había una vez un rabino que siempre su papá leyó las maldiciones en la Torah.
Y un año su papá no estaba, entonces leyó otro. Y después lo encontraron muy triste. Le dijeron, ¿por qué estás tan triste hoy? Dijo, porque las maldiciones me afectaron. Dijo, pero todo el año se lee igual, ¿por qué este año te afectaron? Dijo, cuando mi papá lo lee, no lo siento como maldiciones. Y el rey Salomón dice, Eavet atojajot, ama a los reproches. Cuando alguien te reprocha, ¿ok? Tienes que quererlo, tienes que pedirlo, porque cuando alguien te critica, alguien te reprocha, quiere decir que te quiere también. Porque yo no voy a reprochar a un niño en la calle, pero sí voy a reprochar a mi hija. Entonces a lo que quieres sí lo vas a reprochar. Entonces una de las cosas en la Torah, primero, antes de entrar al tema más profundo, tenemos que entender que tenemos que querer y amar también a los reproches. Si alguien te dice todo está bien contigo y siempre todo el día te dice todo bien y no, entonces quiere decir que no te importa tanto. Haga lo que quieras, a mí no me importa, ¿ok? Entonces ese el primer asunto. Cuando en la Torah también aparecen palabras un poco duras, tenemos también que saber que si te reprochan, te dicen cosas duras, a veces lo tienes que agarrar para bien, para mejorar, y no como un asunto nada más personal. Dice el rey Salomón, salgan las hijas de Zion para ver cuál es la corona que le dio la mamá de rey Salomón en su día de matrimonio. ¿Cuál era la corona que le dio? Dice que él, cuando en el día que inauguró el templo, también se casó con la hija de Paró. Y la hija de Paró le puso en el cuarto como imágenes de estrellas, de eso como oscuro, no les dejó que la luz entre. Y él, a las 9, 10 de la mañana, pensaba que todavía es noche, entonces siguió durmiendo. Y en la mañana, temprano, el pueblo de Israel quería la llave del templo para el primer día del templo para hacer sacrificios. ¿Y qué pasa con el rey? Está dormido. ¿Qué hizo su mamá? Su mamá del rey Salomón lo agarró y le empezó a pegar. Le empezó a pegar. Y rey Salomón, ¿cómo lo llama a esto? Corona que mi mamá me dio en el día de matrimonio. Es decir, la corona. Y ama a los reproches. Porque cuando uno ama a los reproches, en verdad puede arreglarlo. Ahora, ¿qué pasa con la hija del faraón? ¿Por qué? Pregúntale, el que se casó, él se casó con muchas. No, el asunto, la realidad en verdad era que él se casó con hijas de todas las reyes de alrededor de él y de lejos y de todo, porque quería como ser familia y a través de eso poner paz en todo el mundo. Entonces cuando es familia, en aquel momento, pero hoy en día parece que a veces puede ser al contrario, cuando uno es familia y con su ego eso puede ser más problemas. Pero era parte de la idea de rey Salomón. Salomón viene de Shlomo, Shalom, ser paz, a través de eso. Pues tenía sus pensamientos, por qué se casó con el... Ok, entonces dijimos que esa semana vamos a leer la parasha de Be'ar. La parasha de Be'ar habla sobre Shemitah. ¿Shemitah qué es? El año sabático, no trabajar. No es suficiente nada más no trabajar en fiestas, Shabbat y eso. Un año sabático tampoco trabajar. Y la semana después vamos a leer sobre maldiciones. Vamos a ver que tiene una cosa tiene que ver con la otra. Primero, al final de la parashá de Bejucotai, de las maldiciones, dice que una de las maldiciones se llegan por no cumplir las cosas. Y más de todo por no cumplir Shemitah, el año sabático en Israel. ¿Ok? Dice el comentarista Rashi, trae una cuenta que desde que entraron a Israel hasta la destrucción del templo, ¿cuánto tiempo pasó? Entraron a Israel en 2488, ¿ok? Y salieron al exilio a Babilonia en 3338. Dice ahí 430 años no guardaron Shemitah y después Yovlot. Haces la cuenta, son 70 años sabáticos y jubilios que no cumplieron. Y por eso estaban en el Babilonia 70 años exacto. ¿Ok? Esa es una de las cosas también. Entrando un poco al tema de Shemitah y de las maldiciones, primero, para mí es como una prueba, pequeña, pero una prueba, que también la Torah fue entregada en Sinai. La Torah es algo sobrenatural, sobrehumano y no siempre tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere inventar una religión nueva, cuando uno quiere inventar o un libro para que la gente lo lea, ¿qué vas a poner en tu libro? ¿Qué vas a poner en tu religión? Cosas buenas, cosas bonitas que la gente puede conectar con eso. Ok, mira la cientología, todas esas cosas. Ponen cosas bonitas para que la gente llegue y no tantas prohibiciones y tantas cosas para que la gente se llegue. Entonces, y la Torah no.
la Torah hay muchas cosas que cuando tú lo lees, dices, ¿qué lógica tiene que poner eso? Ningún humano que quería hacer una religión, hubiera puesto esas maldiciones o esa mitzvah, por ejemplo, de Shemitah en la Torah. ¿Por qué? Tenemos que entender que en aquel momento, estamos hablando en tiempos de la Torah, 99% de los trabajos eran en la tierra. ¿Sí? Todo el tiempo tierra. Y decirle a la gente no trabajar un año completo era totalmente ilógico. Tiene que tener una en Dios. Y no nada más eso, decir y dar una promesa que vas a tener bendición. Aunque no trabajas un año, vas a tener bendición para 3 años. Es decir, el sexto, el séptimo y el octavo. ¿Ok? Es un riesgo. Poner eso en un libro es un riesgo. Y si ustedes leen historias de Israel, por ejemplo, de Moshav Komemiut, era el único lugar en aquel momento que guardó Shemitah en Israel. Y tú lees historias, no estamos hablando de hace 1000 años, hace poco. Lees historias que era el lugar que siempre la gente de alrededor vieron bendiciones en los ojos. Gente que no eran religiosos estaban hablando de eso, como ese lugar siempre tenían bendiciones, aunque un año en cada 7 años no trabajaron, y siempre se rieron de ellos y dijeron, están locos, ¿cómo no van a trabajar? ¿De dónde van a sacar la plata de eso? Y cada año sabático pasó otra cosa que a ellos les dio, recibieron más bendición de los demás. Poner estas cosas en la Torah o poner maldiciones en la Torah, de algún punto de vista, tiene también como una prueba que la Torah es algo sobrehumano, porque ningún humano va a poner tantas maldiciones en una Torah. Y por eso esa parasha empieza a Be'ar Sinai, todo eso que Dios habló en Monte Sinaí, y habla directo con la mitzvah de Shemitah. ¿Ok? Esa es la primera cosa. La segunda cosa, dijimos una vez también que el mundo lo puedes dividir en 2. Primero, hay capitalistas y hay socialistas. ¿Ok? ¿Qué es mejor? Entonces preguntas a los socialistas, no, mitad y mitad. Ahorita quiero escoger un camino. ¿Cuál es el mejor camino que me recomiendas? Mira, si ser socialista es muy bueno de algún lado, tiene lógica, todos iguales y esto y el otro. Comunista, pero de otro lado, comunista, se cayeron. ¿Por qué se cayeron? También en Israel, los kibutzim. Los kibutzim tenían la misma idea. Todos trabajan lo mismo, todos trabajan todos trabajan y ganan lo mismo, y es una caja para todos, y todos comen juntos, y esto y el otro. Y se cayeron los kibutzim. ¿Por qué se cayeron los kibutzim? Porque mataron la motivación de la gente para trabajar. Cuando no hay motivación, cuando tú sabes que vas a hacer como los demás, no hay competencia, no hay motivación. Tú tienes un iPhone 6 o un Samsung o lo que sea por la competencia, gracias a la competencia. Porque si no, se hubiera quedado con este grande, cargarlo con un burro. ¿Ok? Lo que tienes es gracias a la competencia. Es decir, la competencia es sana porque uno quiere tener más. Es, de algún lado, se cayeron porque no hay motivación. Entonces, no es el camino correcto. Ahora, ser capitalista, tampoco. Porque uno va todo el tiempo atrás de la plata, todo el tiempo materialista, y se olvida de la gente, se olvida de la familia, se olvida de eso, todo el tiempo quiere hacer más y más plata. También está mal. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? Dice la Torah, los dos. De un lado, todo es tuyo. Ganas, puedes ser rico, no hay problema, puedes trabajar, puedes eso. De otro lado, tienes que dar también a los pobres. Tienes que un año, cada 7 años no trabajar. Hay ciertas cosas que tienes que hacer. ¿Para qué? Recordarte que no todo es tuyo, y tienes que ayudar a los demás. No eres el dueño completo de tu tierra, es decir, no tienes que trabajar y poner todas tus fuerzas en el trabajo, porque no es todo en la vida. Te da un camino de oro entre 2 cosas. Entonces ganas de un lado que estás ayudando a la gente, y hay límites. No puedes gastar demasiada plata también en eso. No puedes dar todo. Tienes que guardar también para ti. ¿Para qué? Para guardar esa motivación y para que puedas después dar a los demás. Es la segunda cosa de Shemitah. La tercera cosa también tenemos que saber que hay gente que piensan, algunos, que van a vivir para siempre, o que tienen mucho tiempo. Tú le dices a uno, ¿por qué no haces esto? Dice mañana, porque él está seguro que va a vivir mañana. Te va a decir otra vez mañana porque está seguro que va a vivir siempre. Dice la Torah, no pienses que tienes tanto tiempo. Si dice la Torah, Safarta Leja, tienes que contar para ti 7 años. Ahora, ¿cuántos años sabáticos tienes en tu vida?
7%. ¿Tienes nada más 49 10, años? 10. No, uno. Aparte un siete, Tienes ¿no? 10, 12, 15, 13, ya es muy 15, poco. digamos, ¿no? Ya es muy poco. Y después de eso tienes que dividirlo en 50. Es decir, cada año de Yovel. ¿Cuánto Yovel tienes en tu vida? 1,5, 2. Ojalá. Ya es muy poco. Uno empieza a dar más cuentas. Yo me acuerdo cuando llegué a Colombia, pensé que soy millonario, porque cada dólar ahí es casi 3,000 pesos. Entonces uno tiene 1,000,000 de pesos, ¿cuánto es? Al final lo cambia a dólares. Hoy en día ni le dan $350 por eso, ¿ok? Entonces uno piensa que es millonario, pero al cambiarlo a pesos, de repente se da cuenta que casi no tiene nada, ¿ok? Entonces, eso lo tenemos también que hacer a través de la Shemitah, meter en la cabeza que no tenemos tanto tiempo aquí y tenemos que aprovechar las cosas más rápido, ¿ok? Por este lado. Ahora vamos un paso más para entender lo que se trata las maldiciones de la Torah. Hoy ya estamos saliendo de Lag BaOmer, ¿ok? Ya hablamos en la semana pasada que es Lag BaOmer y toda la historia de Lag BaOmer. Vamos a seguir un paso más. Dijimos que en Lag BaOmer falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué hizo? Descubrió la parte profunda de la Torah, la parte mística de la Torah. Ese era Rabbi Shimon Bar Yochai. Era alumno de Rabbi Akiva. Y los alumnos de Rabbi Akiva fallecieron todos los 24,000 en esta época hasta Lag BaOmer. Quiere decir, en este día se paró la plaga. Ok, se acabaron, pero se paró la plaga. Ok. Ese tiene que ver una cosa con la otra. Porque cuando Rabbi Shimon Bar Yochai te dice que en la Torah hay una parte profunda, tienes que saber que no nada más en la Torah hay parte profunda, sino también en la gente. Es decir, si tú ves en la Torah un versículo de una forma literal, entiendes eso, pero sabes que hay otra forma de entender el versículo, también cuando ves a una persona que está haciendo algo mal, tienes que ver que atrás de pronto hay una explicación diferente a lo que él hace. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, con lo que hizo con la Torah, lo tenemos que copiar para evitar el error que hicieron los alumnos de Rabbi Akiva este día. Entonces, este día lo que tenemos que hacer es tratar de ver igual, en un lugar, en una cosa que se ve muy negativa, tenemos que encontrar algo muy positivo. Le voy a dar una historia del Talmud, una historia muy difícil de entender, pero según eso, muy fácil de entender. Dice el Talmud, exactamente sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿ok? Que le dijo a su hijo, vaya con esa gente. Había ahí dos rabinos, Rabbi Yehuda ben Gerim y Rabbi Yonatan ben Nosemi. Dijo, vaya con esos dos rabinos y pide de ellos una bendición. Ellos te van a dar una bendición porque son gente de forma, son gente especiales. Pide una bendición. Él se fue a pedir una bendición. ¿Y qué le dijeron? Escuchen bien lo que le dijeron. Le dijeron, y razón, que sea la voluntad de Dios, ¿ok? Que vaya a sembrar y nunca cosechar. Vas a meter y nunca sacar, vas a sacar y nunca meter, que destruye tu casa y que seas siempre invitado, que tu mesa sea confundida y que nunca vas a ver un año nuevo. Él regresó muy triste con su papá y dijo, papá, me dijiste pedir una bendición, pedí una bendición, mira lo que me dieron, maldiciones. Y el papá le dijo, pero contestaste amén, ¿no? Dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué voy a contestar amén sobre eso? Dijo, mira, no entendiste lo que ellos dijeron. Ellos dijeron así, que siembres y no coseches. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es sembrar en este mundo? Traer hijos. Traer hijos. Esa es la siembra, porque esas son las frutas que uno puede traer en ese mundo. Y es como un árbol, se crece y después saca más y saca más y saca más. Así los hijos, sacan nietos y sacan bisnietos. Y tú ya no estás aquí y ahí todavía y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Ok? Dice, pero no vas a cosechar. Quiere decir que no van a morir. Vas a meter y no vas a sacar. Quiere decir, vas a meter yernos, nueras a la casa y no lo vas a sacar porque no van a divorciar nunca, siempre van a estar. ¿Ok? Vas a sacar y no vas a meter. Dice también los hijos que te van a casar no se van a regresar a la casa como solteros otra vez o como divorciados otra vez. ¿Ok? ¿Qué dijo más ahí? Dijo, y Jareb Beiteja, dice que destruye tu casa. La casa de uno, ¿ok? Es la casa temporal, es este mundo. ¿Ok? Vetie oreach, que siempre tenga la intención de ser invitado pasajero en este mundo, como hablamos ahorita en Shemitah, y no piensas que tienes tanto tiempo y así vas a poder aprovechar tu día y tu vida mucho mejor. ¿Ok? Dice Shulchan Bulbal, tu mesa va a ser confundida, quiere decir
mucho ruido, como aquí en la sinagoga en viernes cuando vienen muchos niños dicen que hay mucho ruido, es una bendición. Hay niños, hay esto. Cuando todo está en silencio quiere decir que no hay nadie. Entonces tener una mesa con mucha gente, con mucho ruido en la casa es una bendición, ¿ok? Cuando los niños lloran en la casa y tienes que despertar, es una bendición también. Uno tiene que verlo siempre como bendición. Dice, Velo tiré Shana Hadashah, que no vas a ver un año nuevo. El año nuevo en la Torah es un concepto. Cuando uno se casa, tiene que guardar un año nuevo con su esposa. Es decir, en este año no puede salir a la guerra, muchas cosas que no puede hacer. Dice que no vayas a ver un año nuevo, quiere decir que siempre vas a quedar con la misma mujer y nunca vas a ver año nuevo. Ok, está bien, ya explicamos las maldiciones que ellos le dijeron en una forma positiva. Está bien, pero ¿por qué ellos le dijeron eso de una forma negativa? ¿Por qué no podían decirle bendiciones de una vez? Tú vas a decirle a alguien, mira, que sea la voluntad de Dios que mueras hoy. Diga amén. No, no es que mueras tú, sino te muera la parte negativa. No lo vas a decir a una persona una cosa negativa y después lo vas a explicar. ¿Por qué ellos dijeron eso? Ellos le querían enseñar una cosa. Le querían decir, mira, la mejor bendición de tu vida es que incluso cuando vas a escuchar maldiciones, vas a saber cómo sacar la parte positiva de incluso de la peor maldición que puede haber. Es decir, la bendición que ellos le dieron no era nada más esas palabras. Había una bendición mucho más grande atrás de esas palabras. Trata siempre de sacar la parte positiva de cualquier cosa, lo más negativa que hay. Ustedes saben que había un señor que llegó a la policía y dijo, mira, quiero cancelar mi tarjeta de crédito y eso me robaron la tarjeta. Entonces la policía le dijo, ¿hace cuánto tiempo? Dijo, más o menos hace un año me robaron la tarjeta. Dijo, ¿y por qué vienes hoy? Dijo, porque hasta hoy el ladrón gastaba menos de mi señora, entonces no había problema, que lo agarre. Entonces dijo, entonces, ¿por qué viniste hoy? Dijo, parece que él ya se casó también. Entonces, ahí siempre tiene, ustedes saben que el ladrón no está tan malo. ¿Por qué? Porque el doctor quiere que tengas enfermedades, porque si no, no va a tener trabajo. El técnico del carro también quiere que tenga problemas en el carro, porque si no, no va a tener problemas. Incluso lo que trabaja en la funeraria quiere más muertos, ¿ok? El abogado quiere que tengas problemas con la ley. ¿Quién es el único que quiere que tengas éxito en la vida? El ladrón. Te desea siempre éxito. Entonces hay que ver la parte positiva también. Hay que ver también la parte positiva en eso, ¿ok? Dice, finalmente, lo que va a ver la parte positiva, ahorita no hablando del ladrón, ¿ok? Pero lo que va a ganar de ver la parte positiva, como dijimos la vez pasada, son nosotros. Porque cuando uno tiene una vista positiva a las cosas, al final siempre puede avanzar en su vida y empezar de nuevo, incluso cuando pasa momentos difíciles. Y eso es lo que pasa, dijimos, después del holocausto, lo que lograron hacer todo de nuevo, y otra vez familias, y otra vez, y llegaron al Estado de Israel y todo, era una vista positiva de incluso todo lo que pasó, otra vez hacer todo de nuevo. Ok, son historias también que podemos aprender mucho de eso. Ok, dice, entonces, incluso en las maldiciones tenemos que encontrar cosas positivas. Le voy a dar unos ejemplos de las maldiciones que vamos a leer la próxima semana, para que vean que incluso en una maldición podemos haber cosas positivas. Por ejemplo, dice que la tierra de Israel va a shimoti et artechem. Dice una maldición que Dios dice que la tierra va a estar abandonada. Efectivamente, 2000 años desde el exilio, siempre la tierra estaba abandonada. Ustedes saben que dijo Mark Twain cuando estaba en la tierra de Israel en 1867. Escuchen bien, le voy a leer una frase de lo que él dijo cuando él vio, ¿ok? Dijo que existe aquí un estado abandonado tal que está la imaginación, es incapaz de ofrecer la posibilidad de la belleza de la vida. ¿Ok? Llegamos en paz al monte Tabor. Dice, no vimos ni una sola alma en todo el viaje. En todos los lugares a donde fuimos no había ni un solo árbol. ¿Ok? Y ahí escribe, la tierra de Israel habita en seco y ceniza. ¿Ok? Sigue ahí algo más fuerte. Dice, la tierra de Israel es un desierto. La tierra de Israel ya no se considera parte del mundo real. Él
cuando vio la tierra de Israel, en este año dijo abandonada, no hay nada. Y así fue todo el tiempo, la tierra de Israel no tenía nada. La maldición estaba ahí. ¿Cuál es la parte positiva? Que ningún pueblo podía estar en la tierra de Israel. Hasta que llegaron en 1948 y miran Israel lo que es hoy. Mira cómo está en tan poco tiempo. Israel es uno de los países más desarrollados del mundo de muchos aspectos. Y da a muchos lugares del mundo. ¿Ok? Es una maldición que también se convierte en una bendición. Segunda, dice, y lo voy a dispersarlos en todo el mundo. Es una maldición, pero de otro lado es una bendición. En cualquier lugar donde vas hay judíos. En cualquier lugar puedes ver Torah hoy, estudios, todo lo que quieras puedes ver en cualquier lugar del mundo. Y mucho más, ¿cuál es la bendición de eso? Nunca van a poder terminar con el pueblo de Israel. Están en cualquier lado. No hay forma de terminarlo. Es el pueblo más disperso que hay. Eso es lo que dijo Amán también. Pero es una bendición también. La misma maldición se entiende también como una bendición. Otra cosa dice, Velot yelachem tkuma lifnei oiveichem. No van a poder levantar, no van a tener, puedes llamarlo como cariño frente de las naciones. Es una maldición de un lado, de otro lado es una bendición. ¿Por qué? Para cuidar al pueblo de Israel de la asimilación. En muchos lugares en el mundo y en muchos tiempos en la historia, el pueblo de Israel trató de meterse. Hace 500 años en España, antes del Holocausto, en muchos lugares trató de meterse, pero no logró. Siempre lo odiaron. Y este odio le hizo siempre al pueblo de Israel de algún lugar separarse y guardar su identidad todo el tiempo. Y ese es otra vez una maldición que se convierte en una bendición. ¿Ok? Había dos épocas siempre en la historia, lo puedes dividir en dos épocas. Había una época de frío, una época de calor. ¿Qué quiere decir eso? Siempre hay un ejemplo que el sol y el viento siempre hicieron una discusión quién va a poder quitar los abrigos de una persona que estaba ahí caminando. Entonces el viento dijo yo. Empezó el viento y mientras más viento la persona se echaba más abrigos y más abrigos. Entonces dijo el sol, voy yo. Salió el sol, mucho calor y la persona empezó a quitar las cosas. Dice en la historia, cuando había vientos, cuando había problemas contra el pueblo de Israel, el pueblo se unió, el pueblo sabía cómo unirse más. Pero cuando había calor, cuando llegó Napoleón, cuando le dieron más entrada a Israel, entonces se asimilaron más. Y ese también lo que está pasando hoy en día. La asimilación en los países como Estados Unidos, Europa, es mucho más de países árabes. De lo que pasó agárrate en Siria, agárrate en todos esos lugares, no había tanto asimilación como que había en otros países, ¿ok? Pero igual es otra vez una maldición que se convierte en una bendición. Quiere decir, todo depende en ti, cómo vas a ver las cosas. Entonces, a veces la Torah, ese es un motivo, la Torah te pone maldiciones de un lado para que tú tengas la fuerza de agarrarlo y interpretarlo también de una forma positiva, entender qué punto positivo tiene. En cada cosa puede ver punto positivo, puede ver punto negativo, depende cómo lo miras. Como lo que había un señor zapatero que tenía una fábrica de zapatos, mandó 2 vendedores a la India para que venden ahí. Uno que dijo, mira señor, aquí no hay trabajo, nadie camina aquí con zapatos. El otro dijo, mira, aquí tienes que abrir porque nadie camina con zapatos, entonces puedes vender mucho. Uno vio esto, el otro vio el otro. Los dos vieron lo mismo y cada uno dio una interpretación diferente a lo que vio. ¿Ok? Vieron una vez, ese también pasó, un señor que estaba llorando en un entierro de un millonario. Le dijeron, ¿por qué estás llorando? No fuiste ni familia de él, ni conocido, nada. Dijo, por eso. ¿Ok? Hay siempre una explicación las cosas. Ok, dice al final de las maldiciones hay un versículo, que dice así: Vezacharti et briti Yaakov, ve'af et briti Yitzhak, ve'af et briti Abraham, ve'aretz eskor. Dice, voy a recordar. Hay muchas maldiciones, va a pasar eso, y después dice, y voy a recordar el pacto que hice con con Jacob, con Yitzhak, y con Abraham, y con la tierra. ¿Por qué dice a Abraham último? Dice, primero, si va a haber mérito, hay unos que entienden al final de las maldiciones, dice, Dios
no hay problema, voy a recordar a Jacob. Y si no va a ser suficiente, voy a recordar a Isaac. Y si no es suficiente, voy a recordar al gran mérito de Abraham. ¿Por qué el gran mérito? Porque Abraham fue el primero que empezó. El primero siempre es más difícil. Entonces, ese es el punto. Hay unos que dicen, ese versículo no es una bendición. Porque aparece casi al final de las maldiciones, ¿ok? Pero dice que aquí hay un punto más. No sé si ustedes recuerdan, en Israel, o no nada más en Israel, hoy en día en muchos lugares, hay a veces los políticos que están agarrando sin permiso plata y eso lo están juzgando. Y una de las cosas que dicen siempre en el juicio, si uno lee lo que ellos dicen, no, pero ustedes tienen que reconocer también lo que yo di al Estado, que yo era esto, que yo era esto, entonces tienen que pensar sobre eso. Y había un juez en uno de los juicios del primer ministro en Israel pasado, el juez dijo así: lo que tú dices es un motivo para darte todavía un castigo más duro. Porque cuando, hagan un ejemplo, llegan dos ladrones al juicio. Un ladrón llega, le pregunta al juez: ¿por qué robaste? Dijo: mira, yo nací en una casa, mi papá fue un ladrón, mi mamá nunca estaba en la casa, yo no tenía comida, tenía que robar, llegué a robar. ¿Qué le va a dar? Lo va a entender un poco, de pronto un castigo pequeño. Imagínate, llega el segundo ladrón: ¿por qué robaste? Mira, señor juez, mi papá es el rico más grande de la ciudad, mi papá es muy especial, mi papá eso. ¿Qué va a pasar con él? Le va a dar un castigo más todavía. Porque si tu papá era tanto, entonces tiene más responsabilidad y tenías que salir mejor. No tenías la excusa. Entonces dice aquí la Torah, una de las maldiciones es que cuando Dios va a recordar a Abraham, Isaac y Jacob, quiere decir que nosotros venimos de una familia muy importante y es una responsabilidad más fuerte, no es un motivo para salir de responsabilidad, es un motivo para tener todavía más responsabilidad al asunto. ¿Ok? Ese es otro motivo por qué este versículo aparece en las maldiciones. Hay otro motivo, dice cómo empieza la parashá, con bendiciones. Después hay unas maldiciones y después esa bendición. ¿Por qué? Siempre cuando quieres criticar a alguien, tienes que hacer como un sándwich. Bendiciones, positivo, algo negativo, pero terminar con positivo. Empezar con algo positivo, poner algo y ahí dejar el sabor positivo, como hizo Jacob, como vimos, como hicieron muchos y como hay que hacer también en la educación a los hijos también. Quieres castigar al hijo, a veces ¿cuál es el problema? El hijo piensa que tienes algo personal contra él, entonces no lo estás educando. Pero si le estás dando al mismo momento del castigo, le estás dando una palabra buena, o le estás dando algo bueno para alguna cosa que hizo antes, bueno, le estás dando a entender que en verdad lo quieres, porque le estás haciendo las dos cosas a la vez. Entonces ese también lo que está en la parashá. No pienses que Dios está en tu contra o algo así, piensas que todo es para mejorar el camino para ti, como dijimos al principio, de alguna manera es amar a los reproches. ¿Ok? Lo que estamos viendo, y ya con eso termino, resumiendo el asunto, dice la parashá de las maldiciones, la próxima, que empieza así: Im bejukotai teleju. Si ustedes van a caminar en mis leyes, va a estar todo bien. Si no, no. Como dijo Netanyahu hace poco a los árabes, ¿qué dijo? Si van a dar, van a recibir. Si no van a dar, no van a recibir. ¿Ok? A veces hay que tener también el compromiso de la otra parte. No siempre nada más recibir y recibir y recibir. También muestras tu interés del asunto. ¿Ok? Pero dice Rashi ahí, el comentarista, ¿qué es caminar en las leyes de Dios? Es estudiar Torah. ¿Qué tiene que ver la Torah? Entonces, primero, para que sepan cuántas maldiciones hay en total que vamos a leer la próxima semana, 49. ¿Cuántos días hay de Pesach a Shavuot? 49 días de que estamos contando el Omer. Dice, cada día del estudio, cada día que pones algo más positivo en tu vida, estás alejando de algo negativo. Todas esas maldiciones, hay que leerlo antes de Shavuot, o antes de Rosh Hashanah. Primero, para entender cómo podemos mejorar el camino. Segundo, para entender cómo cambiar la vista de nosotros y dentro de lo más negativo del mundo, tratar siempre de ver lo más positivo, porque todo depende en nosotros. Y mientras más luz y más cosas positivas, más Torah, más estudio tenemos, más lejos vamos a estar de todo lo que es negativo, de todo lo que es ausencia de luz. Dice que había uno que contó, es un ejemplo, no una historia,
para que no piensen que también pasó. No se va a caer aquí. ¿Qué dijo? Contó así, que él se fue a ver lo que está pasando en el infierno. ¿Y qué vio en el infierno? Vio que toda la gente, hay mesas llenas de comida. Es como el peor de los aviones que pasa. El, Creo que sí. ok, entonces entró al infierno y empezó a ver de repente mesas llenas de comida, de todo lo que quieras. Dijo, ¿cómo puede ser que es infierno? Entonces dijo, voy a esperar. De repente vio que trajeron tenedores así de ese tamaño, grandes, muy grandes, que no se puede comer con esos, y a cada uno le dieron uno. Dijo, wow, qué interesante. Se fue a ver el paraíso, a ver cómo está, y vio igual mesas con mucha comida y con tenedores grandes. Dijo, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que es igual? Entonces, ¿para qué trabajé toda la vida para llegar ahí a un lugar igual? Dijeron, espérate, vas a ver qué va a pasar. Esperó una hora, regresó y vio que en paraíso todos comieron y en el infierno nadie comió. Dijo, ¿por qué no comieron? Dijo, porque no pueden con ese tenedor tan grande. Cada uno no se puede. Dijo, ¿y por qué no cada uno le da al otro? Dijo, porque aquí es el infierno y ninguno quiere dar a los demás. En el paraíso cada uno quiere dar a los demás, y este es lo que convierte el lugar en el paraíso, porque cada uno quiere ayudar a los demás. En el otro lugar tienen lo mismo, pero como uno no quiere compartir con el otro, se vuelve un lugar infierno. Dice, el infierno y en el paraíso depende también de nosotros. Cómo tú vas a hacer las cosas, cómo vas a querer. Tú puedes convertir tu vida en infierno o puedes convertir tu vida mucho mejor en paraíso. Depende en ti. Y eso es lo que la Torah dice. Lee las maldiciones y vas a ver. Si tú lo vas a decir, mira, hay maldiciones, me alejo, no quiero estar en la sinagoga cuando se lee esto y el otro, estás haciendo un error. Pero si vas a lograr dentro de las cosas más negativas, dentro de esas maldiciones, ver las cosas positivas, ahí vas a saber que ya ganaste. Porque ver bendiciones nada más no es el asunto. Porque uno puede hablar todo el día, ver positivo, cuando tu vida está muy positiva, pero cuando llega el momento de examen, ahí es el examen fuerte. Ahí vas a ver si vas a hablar bien o no vas a hablar bien. Hablar es muy fácil, pero llegar al momento y a la situación y enfrentarla, eso es muy difícil. Hay que saber enfrentar en la situación, y eso es lo que hace la Torah. Por eso dice que en la parte de las maldiciones, igual dice según la parte mística de la Torah, que hablamos de Rabbi Shimon bar Yochai, que ahí están escondidas las bendiciones más grandes, como vimos algunos ejemplos. Pero uno tiene que saber, es el momento de examen, de ver, ¿tengo vista positiva o no tengo vista positiva? ¿Voy a ver las cosas negativas o voy a saber cómo interpretarlo de una forma positiva? Chiste de millonario, repetirlo otra vez. Te sentiste Aludido. aludido al Es que chiste. da la vuelta rápido, por eso me gustó. Aquí todo rápido. Ese es el asunto. Voltear las cosas de un momento al otro. Agarrar algo que es muy negativo y de un segundo volverlo positivo. ¿Sabes que había una señora que se quejó con su amiga? Dijo, mi esposo no regresó a la casa, ya son las 12 de la noche y no regresó a la casa. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está andando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le contestó su amiga? Oye, mente positiva, piense positivo. De pronto murió, alguien lo aplastó. Hay que pensar positivo. ¿Por qué pensar negativo? Es importante pensar positivo. ¿Okay? Entonces, ese es el secreto de la vida. Cómo cambiar tu mente. Y ver positivo cuando está positivo no es el chiste. El punto es, el momento más difícil, agarrarlo. Si uno logra eso, en verdad, Cambia todo uno. Cambia todo, ya ganó su vida. Ya ganó su vida. Es cierto. Y es muy difícil. Es muy fácil aquí hablar ahorita en el lugar, uno de los mejores lugares del mundo, tranquilidad, hablar positivo. Pero sí, es el trabajo de la vida, pero hay que hacerlo. La gente no creo que invierten suficiente tiempo para mejorar la vida a través de su mente. Es cierto. Eso es lo que vamos a hacer después dijimos en agosto, un curso especial de PNL,
pero bien profesional de por lo menos 10 clases diferentes para en verdad invertir un poco más tiempo para mejorar nuestra vida a través de la mente, porque ponemos mucho tiempo para mejorar la vida a través de la plata, a través de comida, a través de eso, a través del otro, a través de toda la parte material, y nunca damos cuenta que la mayoría del asunto está en la mente, cómo quieres llegar a las cosas, mira que todas las cosas se interpretan según ¿cómo se llama? Según la intención que uno quiere ver las cosas. Tú ves, por ejemplo, lo que hace Israel a los árabes, que le está dando agua, que le está dando gas, que le está dando, y que el mundo está viendo siempre negativo en eso. Sí. Incluso si Israel va a repartir dulces a los árabes, ¿qué van a decir? Que quieren dañar los dientes de los árabes. Siempre van a encontrar una cosa para decir en contra. Siempre tienen algo para decir. Entonces puede hacer todo, y es lo que también dijo el primer ministro Netanyahu, que siempre salen contra él y eso. Dijo, si voy a caminar en el Kineret, sobre el Kineret, en el agua, frente de todos, van a decir que yo no aprendí nunca nada. Entonces, siempre la gente va a encontrar uno, pero ¿quién va a encontrar? Según tu intención, eso es lo que vas a encontrar al final. Porque uno, antes de casarse, siempre encuentra cosas positivas en su novia. Lo que va a pasar siempre lo va a explicar para positivo. No hablamos después del matrimonio, ¿qué pasa? Pero ahí sí. ¿Por qué hay un cambio? Porque antes del matrimonio, ¿cuál es la intención? Casarse y tener la mejor vida y los sueños. Entonces uno trata de ver todo positivo. Después del matrimonio, ¿cuál es la intención? Salirse de compromiso y de obligaciones y tener una vida tranquila. Entonces uno trata siempre de encontrar salidas. Al buscar salidas, encuentra también cosas negativas, pero las mismas cosas negativas que hay después lo podía ver antes y no lo vio, porque cada uno escoge lo que quiere ver. Quiere decir que todo en verdad está en la mente y tenemos que poner un poco más tiempo en eso. Esa es la diferencia. Lo que quiere ir puede ir. Aquí a veces quedamos hasta las 4 de la mañana sin dar cuenta. pero sí, no lo quiero dejar aquí, pero estamos conversando entre todos. ¿Qué pasó con Moshe Rabbeinu? Mandó espías, ¿ok? Y ellos regresaron y hablaron mal de la tierra. ¿Cuál era el problema? ¿Ellos dijeron alguna mentira? No, ellos dijeron lo que era. ¿Y Moshe Rabbeinu qué pidió? Esto pidió, vayan a ver. Y ellos lo que contaron. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es un pecado tan grande? Pero eso es lo que le pidieron. Eso es lo que le mandaron. ¿Qué quieres? ¿Que mienten? ¿Que digan que todo es miel? Si no era. Pero cuentan lo que es. Dos no cambiaron la moneda de la gente. ¿Ah? Dos no dijeron ¿Por qué eso? no dijeron eso? Porque ellos vieron el lado positivo. Pero Moshe buscó, como espía, tiene que ver la parte negativa, ¿no? No tiene que ver la parte positiva. No le dijeron ve y ve lo negativo. Ve si hay árboles, si no hay. Ve si el pueblo es fuerte o débil. Ve si hay murallas. Es más, Moshe Rabbeinu, el mismo Moshe Rabbeinu, antes de entrar a Israel, dice lo mismo que dijeron los espías. Dice también Moshe Rabbeinu, dice, hay murallas hasta el cielo, es muy difícil conquistar la tierra. Ah, ese es el problema. Él dijo, ¿qué viste? No dijo, ¿qué le hace al pueblo? Porque no lo, él no dijo eso. ¿Qué viste? ¿Qué? Nada más. Eso es lo que ellos ¿Qué contaron. viste? Eso es lo que ellos no, contaron. pues no digas al pueblo que no le puedes conquistar. Él solo dígame eso. ¿Y Dios dónde queda eso? Es una de las respuestas porque ellos sacaron conclusiones. Es una de las respuestas. Segunda respuesta, Moshe Rabbeinu pidió y el espía tiene que regresar con Moshe Rabbeinu, no hacer una fiesta de prensa ahí, ok, para todo el mundo. Es el espía. Tiene que ser. Pero la respuesta tercera es lo más interesante. Dice Moshe Rabbeinu nunca mandó espías a Israel. Nunca. Él mandó turistas. Ellos regresaron espías. ¿Qué es turista? Turista busca la parte positiva. ¿Ok? Yo fui con mi esposa a subirla para allá. ¿Ok? Era muy negativo porque había frío, de repente empezó a llover, de repente eso, pero nosotros vimos nada más positivo. No, vimos nada más positivo. Te digo cada cosa. Le dije, mira, eso es lo interesante aquí, que hay viento, que hay esto, que hay el otro. Vimos todo positivo y disfrutamos de cada momento, porque fuimos turistas. Pero el espía trata de ver el punto débil y negativo. Moshe Rabbeinu no quería espías, quería turistas. Esa es la diferencia en toda la vida. Si sos un turista o espía. Ese también estuviste conmigo. Y también esto también estuviste. Cuando mis papás murieron también estuviste conmigo.
Y él sabe qué estoy pensando y la mujer toda emocionada y dice, sí, querido, ¿qué está pensando? Porque me estás trayendo la mala suerte. Entonces, lo logró a explicar la mejor cosa también en una forma negativa. ¿Ok? También lo sabes. O, ¿sabes? ¿Quieres hacer un ejercicio? ¿Quieres hacer un ejercicio? Escucha. Había dos personas, uno le dijo a su amigo, pastusos o gallegos o ¿cómo se llama eso? Huitecos. Okay. Sí, eso, huitecos. Entonces, uno le dijo a su amigo, vamos a la luna. Dijo, ya fueron a la luna. Entonces dijo, vamos al sol entonces. Dijo el otro, pero es mucho calor, caliente y esto. Dijo, no hay problema, vamos de noche. Escucha, no es el ejercicio. Ok. Segundo cuento. Había dos personas. Uno le dijo a su amigo, vamos a la luna. Dijo, no, ya fueron. Dijo, entonces vamos al sol. Dijo, mucho calor y eso, podemos quemar. Dijo, entonces vamos de noche. Tercer cuento. Había dos personas. Se fueron y dijeron, vamos a la luna. Dijo, no, pues, igual si ya se fueron. Vamos al sol, mucho calor. Entonces vamos de noche. ¿Por qué no se rieron agüita? No, pregunto en verdad, ¿por qué no se rieron agüita? ¿Ah? Porque ya escucharon eso, escucharon otra vez, ya no sé, ¿ok? ¿Qué pasa cuando escuchamos cosas malas o cosas negativas? A veces cada vez que escuchamos de nuevo nos afecta, pero en cambio las cosas alegres no siempre nos afecta. Al escuchar 2 o 3 veces ya se aburre. Y eso lo tenemos que cambiar, tienen que reír otra vez.